Hola y bienvenidos a esta nueva edición del Laboratorio de Redes de sergiomadrigal.com, en la que voy a intentar explicar de manera bastante breve el funcionamiento de dos protocolos de enrutamiento dinámicos en convivencia. Por un lado vamos a tener OSPF y por otro lado vamos a tener BGP. En la topología que veis en pantalla hemos definido como dos sites remotas, por un lado la de Valencia y por otro lado la de Madrid, que se comunican entre ellas a través de un proveedor de servicios que utiliza BGP. Para hacer funcionar este entorno vamos a configurar paso a paso cada uno de los protocolos de enrutamiento, explicando también los comandos que se utilizan en cada uno de ellos. Para empezar, empezaremos, las IPs de cada uno de los equipos ya están definidas, las redes que componen Valencia y Madrid han sido definidas como loopbacks de cada uno de estos routers para no complicar demasiado más el diseño. Si entramos en el router de Valencia y hacemos un show run, vamos a ver que lo que tenemos simplemente es la definición de las interfaces de loopback y de las interfaces de comunicación con el router PE de Valencia. Entender la diferencia entre el router de cliente y el router que hace provisión de servicios con el proveedor de servicios, ¿de acuerdo? En este caso vemos que la interfaz fase Ethernet 00, que es la que corresponde a la de salida del router C de Valencia, tiene ya su IP dentro del rango que hemos definido. A nivel de conectividad, como podréis observar, solo vamos a poder llegar ahora mismo a el router P de Valencia. No podremos llegar al ISP, ni deberemos nunca en todo este proceso llegar, ni tampoco, lo que es nuestro objetivo, llegar a ninguna de las redes LAN de Madrid. Por eso intentaremos acceder, por un lado, desde el router de Valencia a nuestro PE, viendo que es posible. Pero si intentamos llegar a cualquiera de las redes de Madrid, que hemos definido que son desde la 5555 a la 8888, probamos por ejemplo la 888, veremos que el destino no está accesible. Vamos primero que nada a definir un protocolo de enrutamiento dinámico que transmita las redes LAN de Valencia a las que el PE no tiene acceso inicialmente. Y vais a ver que el PE sí que llega a la interfaz fase Ethernet de Valencia, pero no es capaz de llegar a ninguna de las interfaces loopback. Vamos a definir un protocolo de enrutamiento dinámico, en este caso va a ser OSPF, porque consideramos que siempre es al que más se tiende a utilizar por su carácter abierto, por su carácter estándar, en detrimento de otros como IGRP o ISIS. Entonces vamos a definir, por un lado, en los dos routers, este protocolo SPF en el proceso 1. En esta práctica o en este laboratorio vamos a definir dos procesos de OSPF en alguno de los routers. Luego os explicaré por qué. En este caso es importante dejar bastante claro, porque es un problema de concepto que muchas veces aparece cuando se trabaja con distintos protocolos de enrutamiento dinámico. En este caso la definición de la red que vamos a hacer ahora no es tanto la red que vamos a publicar como la interfaz por la que vamos a publicar. Es decir, cuando nosotros ponemos el comando network, y en este caso vamos a poner el comando network en la interfaz 10 1 1 0 0 0 0 255 área 0, este comando lo que está haciendo es activar la interfaz 10.1.1, en este caso 2, que tenemos en el router C de Valencia, y le está asignando el área 0. En el blog intentaré explicar en un futuro breve, espero que sea breve, si el tiempo me lo permite, un poco la configuración de OSPF básica y lo que son las distintas áreas, el área 0, el área de backbone, etcétera, etcétera. Para ahora simplemente vamos a definir dos áreas ceros que van a ser independientes tanto en Madrid como en Valencia, no se van a tocar en ningún caso y no van a interactuar entre sí, con lo cual a nosotros nos da igual. Lo que vamos a definir entonces en este caso es un área en la que tanto el router C de Valencia como el router P de Valencia van a intercambiar rutas, ¿de acuerdo? Definimos por un lado este comando. Es importante, lo voy a hacer antes de que se produzca la adyacencia entre los dos routers, definir un router ID si queremos que el router ID sea diferente al que por defecto coge OSPF.
Por defecto SPF se basa, si no hay una definición, en la loopback, y si no hay una loopback, en la interfaz física. Nosotros vamos a definirlo para tenerlo sea más claro a la hora de revisarlo. Entonces, en este caso vamos a llamar al router CE con este numerito. Bien, queremos también publicar las otras redes que tenemos conectadas al router CE. Hay varias formas de hacerlo. Por un lado, la forma más obvia y directa sería que redistribuyéramos las interfaces conectadas. Es decir, él lo que hace es analizar la tabla de enrutamiento, aquellas redes que están conectadas al router directamente, y las redistribuye en OSPF. Así nos ahorramos el tener que estar definiendo una a una todas las redes. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos un control muy exhaustivo, a no ser que utilicemos algún route map, de qué rutas se están publicando. Nosotros, como son pocas las redes que tenemos conectadas al router, lo vamos a hacer manualmente. Es decir, vamos a meter el comando network por cada una de las redes que tenemos conectadas. Es decir, la red 111, la red 222. Tened en cuenta que tras lo que es la definición de la dirección IP, lo que se utiliza es una wildcard. Supongo que muchos trabajaréis con ellas ya, pero los que no, una wildcard es el opuesto de la máscara de red. Si la máscara de red va de 0 a 255, siendo 255 todo unos, en este caso es la inversa, es decir, se aplica el patrón inverso. En este caso, ese 00000 implicaría específicamente la dirección 22222, que sería el equivalente en red, en máscara de subred o de red, a utilizar 255, 155, etcétera, ¿vale? Si no queda muy claro, que es posible porque cuesta un poco entender el concepto de wildcard, también lo intentaré explicar en el blog. Bien, definimos la red 2, vamos a definir la red 3 y vamos a definir la red 4. De esta manera, las 4 redes van a publicarse, ¿vale? En lo que es la red, el protocolo SPF que tenemos definido. Es importante también destacar o tener un poco en cuenta que si no quisiéramos que a través de esas interfaces, en este caso son loopbacks, con lo cual nos va a dar igual, pero si fueran interfaces físicas reales, no quisiéramos que se publicaran redes, aun manteniendo, ojo, y esto es importante, aun manteniendo que se publiquen esas redes hacia afuera, habría que utilizar el comando passive interface y definir aquí, pues en este caso es la loopback, pero en este caso sería, por ejemplo, gigabit Ethernet, la que fuera. ¿De acuerdo? Nosotros no lo vamos a hacer porque no tiene ningún sentido. En las loopbacks no va a haber publicación de redes. Bien, ya hemos definido en este lado el protocolo SPF, con lo cual vamos ahora a definir en el lado opuesto el mismo protocolo OSPF. Para ello entraremos en la configuración, proceso 1, exactamente igual que en el CE, y aquí la red que vamos a definir es exclusivamente la red interna entre el CE y el PE, que es la 10.1.1.0. No sé si la definí como barra 24, pero en nuestro caso nos da igual porque, como os he explicado, lo que se está activando es la interfaz. Y cuando se activa la interfaz, entonces OSPF decide publicar la red asociada a esa interfaz, ya sea una barra 24, una barra 30 o lo que sea. Muy bien, metemos el área 0. Antes de esto, voy a evitar liarla, y es que hay que definir el router ID. No es crítico, es decir, si nosotros definimos primero la red, se produce la adyacencia y cambiamos el router ID, vamos a hacer la prueba, veréis lo siguiente. Si yo defino aquí la red, como he dicho, interna entre el C y el PE, y se la asigno al área 0, automáticamente va a haber adyacencia. ¿Cuál es el problema? Si yo hago desde el router CE un show IP OSPF neighbors, lo que voy a ver van a ser los vecinos de mi querido OSPF. Y si veis, el neighbor ID es la 10.0.0.1. ¿De acuerdo? Esa IP, si yo hago un show run interface brief, me falta un IP aquí en medio. Y me sobra el run, obviamente. Veis que la loopback 0
es la 10.0.0.1. Como os he explicado antes, el router ID, si no está definido por defecto, lo que va a hacer OSPF es buscar en su lista de interfaces primero la loopback con la interfaz más baja y así sucesivamente. No queremos hacer esto, queremos definir nosotros nuestro propio router ID, y si yo defino ahora un router ID siguiendo la convención que he seguido antes y poniendo 0001, automáticamente el propio iOS, el propio Cisco, me va a decir, para que los cambios que tú acabas de realizar realmente surtan efecto y tú puedas ver tu vecino con el router ID que has cambiado, hay que hacer un clear del proceso SPF. Un clear significa exactamente romper la vecindad y con lo cual perder toda esa información. En entornos de test esto no es un problema, pero hay que tener mucho cuidado cuando estás dentro de entornos de producción, porque un clear IP o SPF process lo que va a hacer es desconectar estos dos procesos y por tanto lo que va a hacer es que pierda rutas de encaminamiento y puede haber cierto downtime entre equipos. Vamos a hacerle caso a iOS y vamos a hacer... Cuidado, que no me ha cogido el comando como tocaba. Es este. Muy bien. Lo vamos a hacer, me dirá que si quiero cargármelos todos, le digo que sí. La vecindad se rompe entre ambos. Y lo que habría que mirar ahora es que, si veis, hay dos. El 10.0.0.1 sigue estando porque los timers que tiene OSPF todavía no se han cumplido y por tanto él está esperando una actualización del vecino 10.0.0.1. No va a recibir ninguna y pronto perderá la adyacencia. Mientras que el 0001, que es el que acabamos de configurar, está dentro de lo que es el principio del proceso SPF, que es el Short Path First. Lo que está diciéndole es calculando las rutas más adecuadas para encaminar paquetes, etcétera, etcétera. En breve vamos a perder la adyacencia del 10.0.0.1 porque ya no existe y vamos a completar la adyacencia del 0001, que es el que hemos definido. Si veis, ahora ya sí que está la adyacencia. Si miramos en el PE de Valencia, hacemos lo mismo, vemos que tenemos el 002, con lo cual el proceso de adyacencia está completado. ¿En qué estado estamos ahora mismo? Lo lógico sería, y esperemos que así sea, que en el PE ya aparezcan las rutas del CE que estamos anunciando. Si hacemos un show IP route, como podéis ver, tenemos la 111, 222, 333 y 444, que son las redes de área local que tenemos conectadas al router de Valencia. Importante, es muy importante, que en la tabla de enrutamiento vemos una letra O al lado de esas rutas. La letra O, si vamos a la leyenda, vemos que es relacionada con OSPF, ¿de acuerdo? Esto significa que estas rutas las ha aprendido a través de OSPF en lugar de a través de otro protocolo de enrutamiento o el enrutamiento estático. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el PE de Madrid y el CE de Madrid, para tener exactamente en la otra parte las LANes de la parte de Madrid en el PE. Vamos al CE de Madrid y hacemos exactamente lo mismo. Le metemos un router ID, vamos a meterle el mismo router ID para tener un comportamiento simétrico. Bien, ya hemos metido todas las redes dentro de OSPF en el CE. Vamos a hacer lo mismo en el PE de Madrid. Muy bien, debería producirse adyacencia. Si no me he equivocado en la red, correcto. Ah, vaya, he cometido un pequeño error y es que no he elegido el router ID que tocaba, sino que es este el que hay que poner.
Muy bien, ya sabemos. ¿Veis? Por ejemplo, estos fallos provocan que no se produzca la adyacencia hasta que no se solucionen. Ahora mismo ya se ha producido y por tanto, como antes, en el SEO IP route del PE ya tengo disponibles las redes y de hecho son pingueables, es decir, yo puedo acceder sin ningún tipo de problema a las 666 sin problemas. Eh, una vez definido OSPF en ambos lados, vamos a pasar a definir el protocolo de enrutamiento interno del ISP, es decir, de este sistema. Vamos a definir BGP porque es el más común utilizado por los service providers y son la realidad que subyace a esta afirmación está muy relacionada con el comportamiento de Internet, con la cantidad de rutas que dispone ahora mismo la red y con la versatilidad que ofrece BGP. Si habéis visto, OSPF es muy rápido. En cuanto hemos cambiado determinadas cosas, automáticamente la tabla de enrutamiento se ha modificado. No ocurre lo mismo con BGP, que es bastante más lento. Pero al ofrecer esa capacidad y esa potencia, muchos service providers lo prefieren frente a otros protocolos de enrutamiento dinámico. Vamos a ver. Primero configuraremos el PE de Valencia. Para ello entraremos al modo de configuración y simplemente nos metemos en el router BGP. Antes de nada vamos a comprobar que hay una interconectividad entre los tres equipos y para ello vamos a ver el modelo que tenemos aquí. Yo debería poder hacer ping al PE de Madrid en la red 552. Llego y debería poder hacer ping al router ISP, que es el 2, y también llego, con lo cual no hay ningún problema. Entramos, por tanto, vamos a definir el Autonomous System, que este sí que es importante, es decir, la definición del Autonomous System debe ser común para todos los que forman parte del mismo Autonomous System y además ese parámetro se va a utilizar, a diferencia del proceso OSPF. Definimos el Autonomous System 1000 y lo que vamos a hacer, en lugar de, a diferencia de con OSPF que definimos una red, aquí lo que vamos a definir es un vecino. Vamos a decir cuál va a ser nuestro vecino. Obviamente el vecino que tenemos que definir debe aparecer ya en la tabla de enrutamiento y debe ser accesible, si no el proceso BGP no se inicia. Entonces vamos a definir nuestro vecino, por un lado la 10.332 y este comando nos indica el sistema autónomo que tiene el vecino destino. Esto es importante porque hay una diferencia. Dentro de BGP existen dos protocolos, eBGP y iBGP. eBGP externa al BGP, lo que nos interconecta dos sistemas autónomos distintos, mientras que iBGP lo que hace es interconectar distintos dispositivos dentro de un mismo sistema autónomo. En nuestro caso vamos a utilizar el mismo sistema autónomo para los tres dispositivos, con lo cual el ASPath tiene que tener como número el mismo que nosotros tenemos. Esto ya internamente BGP lo interpreta correctamente y lo procesa. Uy. Algo me he equivocado. Vaya, no es ASPath, sino Remote As. A veces una cosa y otra. Correcto. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con el 10.552. Remote As 1000. Y con esto tendríamos ya la configuración del PE de Valencia a nivel de BGP terminada. Vamos a abrir ahora el ISP y haremos lo mismo. Probaremos que llegamos a los equipos destino, es decir, tanto el de Valencia como el de... Vaya, este no es el 5.5. Es el 4.4. Ahora no llegamos. Como el de Madrid, vamos a verlo. Bien, y vamos a configurarlo. Router BGP. Como veis, en este router, en el ISP router, no hay ningún proceso SPF por ahora. Os explicaré en breve, no sé si en este capítulo o en el siguiente, que habrá que definir un proceso SPF alternativo y la razón por la que hay que utilizarlo.
Muy bien. En este caso vamos a hacer la vecindad con el 10.3.3.1 remote as, acordaos de que es el 1000, y lo mismo con el 10.4.4.1 remote as el 1000. Muy bien. En teoría debería establecerse una adyacencia entre el ISP y el P de Valencia. Y aquí, como veis, se acaba de confirmar. Ya tenemos un vecino y está funcionando. De acuerdo. Por último, nos faltaría el P de Madrid. Vamos al P de Madrid y lo mismo. Entramos en su configuración, router BGP 1000, y definimos sus dos vecinos, que en este caso van a ser el 10.4.4.2 y el 10.5.5.1. Muy bien. Con esto ya hemos definido el mallado de BGP interno en el Autonomous System 1000. De tal manera que ahora mismo hay interconectividad a nivel BGP entre esos tres equipos. Para nosotros no se ha producido ningún cambio. Nosotros desde el CE de Valencia vamos a seguir sin poder llegar a la LAN de Madrid. La razón es bastante sencilla, y es que, como podéis ver en este diseño, este equipo, por un lado, tiene un proceso BGP definido aquí, en el que intercambiará rutas con estos otros dos dispositivos, y tiene definido un proceso SPF con este dispositivo en el que intercambia estas rutas. Este equipo dispone de estas rutas, pero aprendidas a través de OSPF. Si no se le introduce ningún comando de redistribución, es decir, de inserción de rutas de un protocolo de enrutamiento dinámico a otro, este equipo no va a insertar estas rutas que ha aprendido a través de un IGP, de un protocolo de enrutamiento dinámico, en otro protocolo de enrutamiento dinámico diferente. Para eso existen los comandos de redistribución, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahora mismo, tal y como estamos, tenemos la configuración OSPF definida aquí, la configuración OSPF definida aquí y la configuración BGP definida aquí. Una cosa importante es que las buenas prácticas recomiendan que en lugar de utilizar interfaces físicas para definir la vecindad entre dispositivos BGP, se utilicen loopbacks. ¿Cuál es, entre comillas, el problema? Y digo entre comillas porque no es un problema, sino que es una situación que hay que solucionar. Las loopbacks no se anuncian entre sí. Por tanto, el router ISP no va a ser capaz de llegar a una loopback de Valencia, salvo que otro protocolo se lo anuncie. Por eso, como os he dicho antes, vamos a utilizar un nuevo protocolo OSPF dentro del Autonomous System 1000, cuyo objetivo exclusivo va a ser el de publicar las loopbacks de cada uno de estos equipos, para así utilizar exclusivamente las loopbacks. No tenemos que aprendernos qué red o qué subred, sino que sabremos que el PE Valencia es la 1111, el ISP es la 22222 y el PE Madrid es la 3333, o bueno, definiremos la que toque para que no entren en conflicto con estas. Y con esas simplemente se publicarán en estos tres dispositivos y la configuración será bastante más sencilla. Pero para que esas IP se publiquen, esas direcciones y esas rutas se publiquen, hará falta definir un nuevo protocolo OSPF dentro de este Autonomous System. Lo dejamos para el próximo capítulo. Espero que os haya servido y os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.